Y bien, como decíamos, la Comisión Revisora del Código Penal está revisando todo el Código Penal, pero ha entrado el tema del aborto. No aprobó esta reconsideración que se pidió sobre la despenalización del aborto eugenésico y el aborto por violación. Es decir, no aprobó reconsiderar eso, se mantiene, digamos, en su posición de despenalizar estos dos casos de aborto. Y esto fue por una decisión por 5-4, una decisión muy ajustada. Y bueno, al mismo tiempo hoy día se publicó en algunos medios un comunicado titulado: "En una sociedad democrática el debate sobre el aborto debe continuar", firmado entre otras personas por la doctora Susana Chávez, que es obstetriz, especialista en derechos sexuales y reproductivos, con quien estamos ahora, y miembro de PROMSEX, que es una asociación sin fines de lucro destinada a promover no el sexo como aparentemente dice el nombre, sino promover los derechos sexuales, ¿no es cierto? Efectivamente. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estos son los hechos de hoy día, ¿no es cierto? La Comisión no ha aprobado reconsiderar este asunto, pero comienzo con una pregunta, que usted no es abogada, pero la Constitución establece que en su artículo número 1, además, o 2, perdón, que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Esto aparentemente descartaría la posibilidad del aborto eugenésico y el aborto por violación. No, señor Altaos, porque fíjese que justamente la consideración del aborto terapéutico, que se hace como una excepción, es decir, si bien se considera la vida desde la concepción, hace una excepción, y ya lo hizo desde 1924, al incorporar justamente el aborto terapéutico cuando se presenta riesgo para la salud de la mujer de forma grave o daño permanente. Entonces, lo que hace esta introducción, digamos, de esas dos causales, es simplemente ampliar. Al aborto terapéutico le amplía también la posibilidad frente a malformaciones o daños que sean incompatibles con la vida o cuando este embarazo es producto de una violación. Por lo tanto, no hay ninguna modificación central de la Constitución porque de todas maneras se sigue reconociendo la vida desde la concepción. Bueno, pero si, digamos, en el caso de de un aborto producido por una violación, es decir, como consecuencia de una violación, ahí no hay necesariamente ningún peligro para la vida del... Se reconoce plenamente que el tema de violación, por ejemplo, genera un grave daño a la salud mental. Y cada vez se reconoce que la salud es una cuestión integral, tanto salud física como mental. Y hay casos, digamos, para traer nada más, por ejemplo, que se relacionan a suicidios. Usted sabe que desde hace por lo menos 4 años en el Ministerio de Salud se están registrando tasas de suicidios. Ese es en el caso, digamos, cuando esto interviene con un tema de, obviamente, un embarazo rechazado genera un problema de salud mental. Pero también imagínese usted, por ejemplo, en niñas menores. Acabamos de tener un caso en Huánuco el año pasado, me parece, de una niña de 8 años embarazada. Por ejemplo, en este caso, ¿qué se hace? Definitivamente ¿8 años? 8 años. Bueno, pero eso es un caso absolutamente excepcional. Es decir, pero digamos la violación, pero por supuesto. A los 8 años hay capacidad de ser embarazada. Lamentablemente, por supuesto, puede haber. Y eso es una prueba, digamos, de que efectivamente esta niña fue violada. Entonces, allí es donde entra justamente ese tema de conflicto. Entonces, es un tema muy difícil de discutir. Yo creo que lo primero que uno hay que entender que justamente lo que ha aprobado hoy día la Comisión no es aprobar ya la incorporación de estas dos figuras legales. Lo que ha aprobado es que esto pase al debate del Congreso y por lo tanto abrirse a una discusión mucho más amplia para entender justamente en qué consisten estas dos figuras legales. Usted es obstetriz. ¿Cómo es exactamente el asunto del número de abortos? Aunque esto, me imagino que hay estudios, hay un estudio al que he accedido de una doctora, Delicia Ferrando, que es demógrafa,
Y ella sostiene en este estudio que calcula, porque son cálculos que se hacen en base a ciertas técnicas, que el número de abortos en el año 2007 fue de 371.420. En fin, usa una serie de maneras de calcular el asunto. Pero según el ministerio, el ministro estuvo ayer acá, según el ministro, estos no pasarían de 160.000, le dice que hay 684.000 gestaciones al año, esto fue el 2008, y 523.000 nacimientos, de modo que la diferencia es de 161.000 entre pérdidas y abortos, porque no necesariamente son abortos, son pérdidas, digamos, naturales. Ya, le explico. En el embarazo más o menos se espera un 5% de pérdidas espontáneas del embarazo cuando esto es identificado, diagnosticado. Pero previo al diagnóstico, más o menos se estima que un 60% de los huevos fecundados se pierden. Y se pierden por alguna razón que inclusive no está ni siquiera identificado por la mujer en el propio proceso. Hay un proceso de selección natural. Entonces, eso, digamos, separemos. Pero una vez diagnosticado el embarazo, más o menos espontáneamente se estima que un 5% de embarazo se pierde. Y eso sucede aquí en el Perú, sucede en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier contexto. Ya. Pero hay otro porcentaje que ocurre, digamos, que son interrupciones o abortos, en el cual no se puede medir porque estos ocurren en la mayor cantidad dentro de un tema de clandestinidad. Alan Guttmacher, el Instituto Alan Guttmacher, es una organización mundial con sede en Estados Unidos que desde hace más o menos desde el 94 viene midiendo bajo una metodología el estimado sobre aborto. Y esto se ha hecho en muchos países porque justamente no se cuentan con data sólida que nos diga efectivamente cuántos abortos se están produciendo. Entonces, la cifra que le habla el ministro son las cifras de los abortos que llegan a los hospitales, con grados de complicación, porque la mayoría de abortos que llegan a los hospitales son justamente abortos que han tenido algún nivel de complicación. Ahora, no, aparentemente no es eso, ¿eh? Él está hablando de una diferencia entre el número de gestaciones, que no sé exactamente cómo lo construyen tampoco, y el número de nacimientos. No, pero están los registros. Están los registros. Los registros más o menos hablan que cada año en los hospitales se atienden entre 30.000 y 40.000 casos de aborto por año. De abortos, digamos, mal producidos, que tienen consecuencias en la salud. Que tiene consecuencias, exactamente. Son abortos inseguros, por eso llegan justamente a los hospitales, porque tienen un nivel de complicación. Estos 30.000 a 40.000 abortos, yo acabo de solicitar la información y me han dado la data de 32.000 abortos por año, por ejemplo, que tenemos además, quiero decir, una data bastante retrasada, de 2007. Pero más o menos es una cantidad promedio por año. Si usted saca la cuenta que tan solo la mitad de las mujeres que tienen vida sexual activa tienen acceso a anticonceptivos y que además en los 3... ¿Solo la mitad? Solo la mitad. Solo la mitad. ¿Pero no hay anticonceptivos en todas las postas médicas? Debería, pero no necesariamente está el acceso de las mujeres, porque ahí hay otro problema muy grave. El Ministerio de Salud tiene un retraso de por lo menos 30 años en la gama de métodos anticonceptivos frente a lo que tiene el servicio privado. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Bueno,